Continuamos con nuestros tiempos de relajación. Ya relajamos bastante, así que sigamos. Bueno, gente, nos está quedando el tiempo T2. Tiempo de relajación T2. El tiempo de relajación T2 está vinculado con la magnetización transversal, o sea, el MXI. El MXI, recordemos que cuando estamos generando ese campo magnético B sub 0 y se orientan los protones, como ya vimos, paralelo antiparalelo, y obviamente haciendo su movimiento de precesión, dado el desfasaje, como habíamos visto, de los distintos protones entre sí, su proyección sobre el plano del piso, sobre el plano MXI, la sumatoria vectorial da 0 de las componentes, ¿sí? Justamente por ese desfasaje, por esa dispersión. Por lo tanto, hasta ahí sabemos lo que ocurre. Cuando se aplica el pulso de RF, lo que ocurre es que justamente se absorbe energía del protón, los protones, y ahí ocurre lo que ya sabemos. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta en el T2 es qué ocurre con la puesta en fase y el desfasaje de esos vectores. Y de ahí, de esa relación entre la puesta en fase y el desfasaje, sale el valor del T2. O sea que el T2 nos va a estar dando el tiempo que tarda en decaer la señal de la magnetización MXI, o sea, el desfasaje, cuánto tarda en decaer al 37%. ¿Sí? O lo que es lo mismo, cuánto tarda en perder el 63%. O sea que en el caso anterior era cuánto tarda en recuperar el 63%, y en el T2 es cuánto tarda en perder el 63% o recuperar o llegar a decaer al 37%. Es lo mismo. Pongámoslo en gráfico. Acá vamos a estar graficando MXI. Acá vamos a estar graficando tiempos, como ya habíamos visto. Y bueno, acá es exactamente al revés que el anterior, se comporta exactamente distinto. En el instante 0, o sea, hasta acá, hasta el instante 0, no había pulso de RF. Acá en este instante 0, mandamos el pulso de RF de 90 grados. ¿Qué pasa con la magnetización MXI, que era 0? Entra a subir, 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 hasta un valor máximo, MXI del 100%. A este tiempo de relajación se lo llama del tipo de spin-spin, la relación spin-spin, porque está vinculado a cómo se relacionan los momentos de los spines entre ellos. Una vez que adquirió su máximo valor, acá, en este mismo instante siguiente, se corta la RF. Cuando se corta la RF, ¿qué pasa? Esto va a trabajar. ¿Y a dónde va a apuntar? Es otra curva asintótica, que seguramente no tengo la fórmula, por lo menos no estaba en el libro por el cual yo me estoy basando, no estaba la fórmula, pero seguramente va a ser del tipo MXI igual a MXI0 por E a la menos T sobre T2. Yo calculo que será así la fórmula. Pero bueno, como no nos interesa mucho, pero yo calculo que va a tener esa característica. Bueno. Muy bien. Habíamos dicho que este tiempo T2 es el tiempo que tarda en bajar, en perder, llegar y decaer al, vamos a poner que acá es el 50, a decaer al 37%. Vamos a poner que acá es el 37% de MXI. Entonces, el valor que va a tener esta curva de decaimiento
Acá a esto se le va a llamar T2. Muy bien. Acá va a pasar lo mismo que vamos a ver después. Esta curva es para un tejido. Recuerden, cada tejido va a tener una curva de respuesta diferente. Y eso es lo grandioso de este método. La capacidad de siempre traer la información tisular. Muy bien. Veamos lo que ocurre acá en este instante. Teníamos un tiempo, la magnetización en el plano Z de baja y queda acá abajo todos. Y todos los protones están acá abajo y se ponen en fase. Tengo ese, vamos a dibujar 3, 4, estos 3, estos 4, se pone en negro también. Están todos en fase. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a medida que continúa? Cuando llega a este punto, estos, obviamente, hay un proceso donde a poco se va levantando, que es mucho más lento, que es el T1, pero acá lo que va a empezar a ocurrir es que se entran a desfasar, justamente por lo que decíamos en el bloque anterior, en la charla anterior, se empiezan a desfasar entre ellos. ¿Por qué? Porque empiezan, al cesar la energía que los puso en fase, empiezan a ser influenciados también por las otras magnetizaciones que están alrededor. Entonces, cada uno va a tomar una pequeña diferencia de velocidad de precesión, muy pequeña, imperceptible, pero lo suficiente como para que ya no estén en fase, se pierda esa fase. Esto va a ser en este instante, y pongamos que en este otro instante, acá, ya van a estar más abiertas, esta va a estar acá, la roja va a estar más abierta con respecto a la verde, va a estar por acá, ¿sí? Estoy quizás exagerando un poco, la azul va a estar por acá, la negra va a estar por acá. Y por último, después de, supongamos, no sé, 5 T2 por acá, ¿cómo van a estar? Totalmente vueltos a abrirse unos con respecto a otros, de forma tal que entre sí se están anulando, como habíamos visto anteriormente. Acá justo con 4 logramos la anulación. Y entre ellos, o sea, acá volvieron a su estado de equilibrio, a su estado original. Acá ya están totalmente desfasados y entre ellos se anulan. Eso es en definitiva lo que ocurre con el tiempo T2. Si hablamos de tiempos cronometrados, esto espero que se haya entendido. Si hablamos de tiempos cronometrados, podemos graficar. Por ejemplo, acá tengo las curvas. Por ejemplo, el T2 para el hígado, acá no aclara, pero calculo que también debe ser para un Tesla, es de 43 milisegundos. La grasa, 80 milisegundos. La materia blanca, 92. La materia gris, 100. Bueno, vamos a poner esos tres. Fíjense que acá, fíjense los tiempos en milisegundos. En el caso anterior de T1, estamos hablando de muchos más milisegundos. Estamos hablando de arriba de 200, 400, 600, 800, 1000 milisegundos. En cambio acá estamos hablando de valores más bajos, mucho más bajos, ¿sí? La grasa estamos, el otro creo que eran 260, acá estamos hablando de 80.
mucho más bajo. Entonces, ¿qué va a significar? Si yo lo paso esto a los valores de acá, seguramente que no lo voy a poder extrapolar y que quede matemáticamente bien, pero vamos a hacer que el hígado, vamos a dejar la roja como que sea la grasa, ¿no? Esta roja, vamos a considerarlo tejido graso con los 80, o sea que acá serían 80 milisegundos. Si yo dibujo para el hígado, yo tengo que tener el T2 de la curva del hígado, ¿en dónde? En 43, o sea, la mitad más o menos de los 80. Por acá. Por acá sería el T2 del hígado. Entonces, yo me tendría que asegurar que esta curva pase por acá. O sea que esta curva, espero que me salga más o menos bien, va a ser una cosa así. Esto va a ser el hígado. ¿Por qué les dibujo, les grafico esto? Porque ustedes, estas curvas existen y se pueden visualizar. Entonces yo quiero que se familiaricen con la visualización de estas curvas porque da una idea muy interesante, ¿no?, del comportamiento. Y en el caso de la materia blanca, estamos hablando que es en, vamos a ponerla en verde, la materia blanca va a estar en 92, o sea que más o menos por acá. 92, materia blanca. O sea, ¿qué me tengo que asegurar? Que la curva pase por este punto, que el 37% sea ahí. Entonces, ¿cómo va a ser la curva? También va a partir de acá, igual que todos, y también va a terminar, va a morir acá, igual que todas, pero en el medio sus comportamientos son diferentes. Y esta información de comportamientos diferentes en estos tiempos me va a dar una riqueza diagnóstica muy grande, que es lo que yo estoy buscando, en definitiva. Eso es lo que yo busco. Entonces, muy bien, fíjense cómo acá también, en el tiempo T2, que está vinculado a la entrega, ¿sí?, a la entrega también, a la vuelta de equilibrio de los protones a nivel spin, a nivel de volver a desfasarse, la entrega, esa recuperación de ese equilibrio que transforma el MXY en 0, va a ser un tiempo más corto, y ese va a ser dado por T2. Es muy importante aclarar. Los valores de T2 me dan una determinada información sobre el tejido y los valores de T1 de ese mismo tejido me dan otro tipo de información sobre ese tejido. Hay toda una ciencia detrás de eso que obviamente yo no la conozco, que está vinculada con los especialistas en eso, pero yo les tengo que dar los principios físicos para que vean y entiendan cómo se llega a obtener este tipo de valores en los tiempos de relajación, fundamentales. Y para terminar este bloque, esta parte, vamos a mencionar entonces cuáles son los protagonistas, las figuras centrales de esta película. ¿Cuáles son? ¿Qué datos a mí me van a importar? Como ya vamos a ver más adelante, acercándonos cada vez más a la idea diagnóstica, vamos a ver que vamos a tener, por un lado, imágenes que me van a dar mucha información sobre el valor de T1, que es la componente longitudinal, y me va a dar un valor para cada tejido. Hay otras imágenes que van a estar vinculadas a T2, que ya también lo vimos, que dan distintos tipos de imágenes. Muy bien. Y por último, va a haber imágenes que van a estar dadas por la DP. ¿Qué es DP? Que esto lo van a ver bastante seguido en resonancia. Es la densidad protónica. ¿Qué es la densidad protónica? Es simplemente la cantidad de protones que hay por unidad de volumen en un tejido. O sea que la cantidad de protones de hidrógeno que hay en una unidad de volumen de un tejido difiere de acuerdo a los tejidos, también difiere de acuerdo al estado en que está ese tejido, de acuerdo a si tiene algún problema metabólico, si hay una diferencia, si hay un tumor o lo que sea. Estos valores de densidad también supongo que deben estar variando mucho. Entonces, esta es otra información importante, la densidad protónica, aparece una carita. Entonces tenemos T2, T1 y densidad protónica. Esos tres datos van a ver cómo después en próximas clases nos vamos a interiorizar en eso y vamos a ver cómo las imágenes son diferentes
de acuerdo a si se pone la mirada acá, acá o acá. Concretamente, hasta ahora llegamos a ese punto y vamos a ver después cómo continuamos. Muy bien.